Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago López de la Cruz, soy docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República del Uruguay. Y bueno, primero que nada quería agradecer por la oportunidad de poder participar en el Congreso y por el espacio también que se me ha dado para presentar mi ponencia, que bueno, como la presentación lo anuncia, se titula De la crítica cinematográfica al meme, el caso de la red social Letterboxd. Es una investigación que se enmarca dentro del campo de estudios de la teoría y la crítica del cine, la semiótica, el estudio de las mediatizaciones y todo lo relacionado a la cultura visual digital. A modo de inicio de la ponencia, me pareció importante hacer algunos comentarios introductorios sobre la cuestión de la crítica cinematográfica. En primer lugar, plantear que la crítica cinematográfica se posicionó dentro de la práctica periodística, que al mismo tiempo se estableció también como un género, ¿no? Un género vinculado también a la crítica artística, a la crítica literaria, y que también se encarga de difundir, promocionar productos culturales, lo que sería en este caso las obras cinematográficas, los filmes. Esto le ha dado a la crítica una consolidación, una validación desde un punto de vista histórico como una actividad que produce sentido mediante un saber compartido que al mismo tiempo es un saber subjetivo que justamente se encarga de evaluar, ya sea positivo o negativamente, los discursos cinematográficos, es decir, los films y sus distintos aspectos, aspectos narrativos, técnicos, estéticos, ideológicos, de condiciones de producción o de reconocimiento. En este sentido, digamos que es una práctica que convive en una especie de frontera, de compleja región fronteriza, con otras producciones textuales de sentidos, a saber, la teoría del cine, el análisis cinematográfico, la reflexión sobre las estéticas, los estilos y las corrientes en el cine, la crónica periodística o todo lo que tiene que ver con la publicidad. Por eso me pareció importante también recurrir a algunas definiciones que se plantean de crítica cinematográfica. Por ejemplo, para Jackson Moore y Michel Marie, la crítica al mismo tiempo que evalúa un film también lo está explicando, otorgando información al espectador en términos evaluativos para que pueda apreciar de una mejor manera la obra. En esta línea, Calegaro plantea también que la crítica de cine entiende al film como un objeto que se inserta en el mercado de consumo de los bienes culturales, de lo que serían las industrias culturales, las industrias creativas. Y como plantean Silva y otros autores, la crítica de cine describe, instruye y otorga a su lector información, una serie de informaciones sobre diversos aspectos, procedimientos, procesos de las obras cinematográficas. Por eso, eh, podemos reconocer a la crítica cinematográfica como un metatexto, siguiendo las categorías de la transtextualidad que propone Gerald Jennings, ¿no? La metatextualidad implica que determinado texto establece un discurso sobre otro texto de manera crítica, tomando distancia crítica. En este caso, la crítica cinematográfica es un texto que plantea una serie de observaciones y comentarios con cierta rigurosidad sobre otro texto. Ese otro texto vendría a ser justamente el film criticado o reseñado. A su vez, la crítica cinematográfica se encuentra hoy en día inserta en digamos, en un contexto, en un panorama marcado por el avance, la consolidación y la apropiación de tecnologías digitales dentro del ámbito de la comunicación, dentro de una coyuntura que podemos denominar hipermediatización. Cuando hablamos de hipermediatización, hacemos referencia a una nueva circulación de sentido en los discursos mediáticos que no únicamente circulan por los medios masivos, sino que también ahora circulan por otro sistema mediático que es Internet, y dentro de Internet los blogs, las redes sociales, las plataformas audiovisuales, los servicios de streaming. En esta lógica hipermediática, como plantea Cabrón, la circulación surge de cualquier lugar del sistema mediático. El cine, la televisión, la prensa escrita, las redes, YouTube, un TikTok, estallan múltiples direcciones en ese sentido y pueden ser propuestos por cualquier enunciador. Entonces, ¿cómo circulan los discursos en este contexto hipermediático? Bueno, uno de los recursos más efectivos es mediante el humor, donde ahí aparece una instancia de producción de sentido central, que son los memes, que justamente destacan como una instancia discursiva, humorística, viral, propagable, ¿no? Que están destinados a provocar un humor que es efímero, que es rápido, que es breve, que es concreto, y por eso los memes son un fuerte elemento de producción de sentido en lo que sería el ecosistema digital contemporáneo y que pueden ser reconocidos, volviendo a Gerard Genet, a la categoría de Genet, como hipertextos, es decir, textos derivados de otros textos por una transformación simple, por resemiotización o por
pura imitación. En esta era de la hipermediatización, el teórico argentino Damián Fraticelli habla también de la era del humor hipermediático, que se caracteriza por una serie de factores, una serie de elementos. Es un tipo de humor producido colaborativamente, de forma amateur, por los usuarios digitales, posee una baja regulación institucional, a diferencia del humor de los medios masivos, que estaba regulado por las líneas editoriales de la televisión o la prensa escrita. En las redes sociales no hay límites para esa regulación. Esto provoca también un aumento de la diversidad raidera, es decir, se multiplican los lugares desde donde enunciar el humor. Y otra característica es que este tipo de humor hace uso de lo que Fraticelli denomina lo reidero 24/7, es decir, todo suceso, todo fenómeno social, todo intercambio de sentido se presta para hacer futuro contenido humorístico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que provoca obviamente nuevas circulaciones en el ámbito mediático de lo residuo. A partir de estas cuestiones, nos surgen en la investigación tres interrogantes centrales, que van a ser los que van a guiar todo el estudio. Por un lado, ¿qué lugar ocupa la crítica cinematográfica contemporánea en el contexto del humor hipermediático? Si se habilita en este nuevo contexto la apertura a nuevos espacios de enunciación a través de la crítica cinematográfica, y si la actividad crítica está afectada por los usos y estilos humorísticos de las tecnologías digitales. Esos son las tres interrogantes centrales que, bueno, estas preguntas, de alguna manera, para responderlas o para hacer un intento de respuesta, nos pareció pertinente anclar la problemática a un estudio de caso. Y aquí aparece en escena la red social Letterboxd. Es una red social global para justamente las críticas cinematográficas. Fue creada en Nueva Zelanda en el año 2011, tiene página web, tiene aplicación en Android y también en el sistema iOS, además de que, bueno, como dijimos, tiene el sitio letterboxd.com. Es una red social en donde los usuarios registrados califican y comparten reseñas, ranking, top, listas, puntuaciones, o simplemente realizan un seguimiento de sus visionados fílmicos, ¿no? Entonces, a la par que funciona como una red social con más de 3 millones de usuarios registrados hasta la fecha, Letterboxd también permite encontrar, añadir contactos e interactuar entre usuarios como base de actividad para la plataforma. Entonces, a diferencia de otras bases de datos que también apelan a la crítica cinematográfica, como Internet Movie Database, o Rotten Tomatoes, o la web española Film Affinity, la experiencia del usuario de Letterboxd se configura como un diario personal en el que se realizan valoraciones y comentarios que luego son replicados por la comunidad, tanto en la propia plataforma como en redes sociales externas. Entonces, tomando Letterboxd como estudio de caso, observamos de qué forma el humor hipermediático reconfigura los objetivos culturales de la crítica cinematográfica, pone en crisis su institucionalidad y transforma la crítica en un dispositivo, en una instancia discursiva que es breve, pero que igualmente aporta sentido. En primer lugar, en Letterboxd encontramos la primera característica del humor hipermediático, que es la producción colaborativa y amateur. Como habíamos mencionado, la democratización de las tecnologías permite que para escribir una crítica en la red social necesitamos únicamente tres elementos: un contenido determinado sobre cine, un usuario digital y una plataforma mediática, en este caso Letterboxd. Entonces, en Letterboxd encontramos una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque para escribir, publicar o compartir una crítica en la red social, al igual que sucede con los memes, no necesito de un proceso de formación académica en crítica cinematográfica como usuario. Por eso, en muchas ocasiones, la crítica que aparece en la red social, en realidad es una excusa para generar otras instancias de sentido más allá de la reseña de un film, como por ejemplo construir a través de mis críticas, de mis votaciones y de mis listas, un usuario con determinada personalidad digital dentro de la red social. Ahí en la imagen observamos perfiles de algunos usuarios de la red social, en donde es interesante ver que la reacción de una crítica cinematográfica es secundaria, pasa a un segundo plano, y lo que se configura como un elemento importante dentro de la red social es, digamos, que la construcción yoísta de un perfil de usuario digital que se aleja de las finalidades culturales o reflexivas de la crítica que habíamos mencionado al principio, y que, bueno, realizan una configuración bastante particular de sentido. Una segunda característica del humor hipermediático que encontramos en Letterboxd es la baja regulación institucional. Si tomamos como referencia estadística, por ejemplo, lo que se conoce en la red social como la sección de Popular Reviews, críticas populares,
y observamos las 50 críticas que han tenido mayor interacción y repercusión en la red social, observamos que únicamente dos, es decir, el 4% de las críticas, apenas superan las 100 palabras de extensión. Y si vamos al 80% de estas 50 reseñas más populares, eh, si vamos al 100% de estas reseñas más populares, solo un 80% poseen dentro de su contenido como crítica una única oración como contenido textual. Entonces, más que de crítica cinematográfica, parece que estuviéramos hablando de tweets, ¿no? Y sumado, en la gran mayoría de críticas aparece un estilo informal de escritura, que no se centra en una, digamos, minuciosa e integral descripción de los componentes cinematográficos de los films criticados, ¿no? Entonces, esto evidencia que no hay una línea, no hay un filtro editorial en las publicaciones, en las reseñas, a tal punto que, como podemos observar en la imagen, podemos encontrarnos con críticas en donde hay insultos, malas palabras o comentarios que polemizan de manera despectiva hacia determinados colectivos sociales. Observamos aquí en la reseña del film de Batman de Matt Reeves, que tuvo un número de likes en la red social bastante importante, pero que la crítica alude irónica y polémicamente hacia la comunidad LGBT y en particular hacia la comunidad gay de una forma bastante compleja. La tercera característica del humor hipermediático que encontramos en Letterboxd es el aumento de la diversidad reidera. Como veníamos comentando en Letterboxd, la crítica cinematográfica se aleja bastante de sus objetivos descriptivos, analíticos e informativos que a lo largo de su historia ha tenido. Y en este giro vemos también que los contenidos de las críticas, en términos textuales, pero también en términos retóricos, se asemejan más al chiste breve, al comentario paródico, a la ironía, que a una producción de sentido mucho más compleja. Entonces, en Letterboxd volvemos a evidenciar que se deja en un segundo plano la rigurosidad y la especificidad de la crítica y se privilegia la participación activa del usuario sin importar mucho el contenido de esa participación. Pero si forma parte esa participación del comentario irónico, tiene muchas más posibilidades de habilitar en la red social nuevos espacios de circulación, debido a la aceptación que tiene entre los usuarios. Por eso, Letterboxd genera un espacio de lo reidero donde lo breve y lo risible tienen un alto nivel de aceptación en la comunidad. Ahí ponemos como ejemplo dos breves reseñas, una a Fight Club de David Fincher y otra a X de Ty West, donde la rigurosidad informativa de la crítica cinematográfica desaparece frente al humor hipermediático breve. La cuarta característica del humor hipermediático que encontramos en Letterboxd es la presencia de los reideros 24/7. Aparecen en Letterboxd críticas que no necesariamente se centran en los filmes visionados, sino que están ligadas a hechos cotidianos que suceden en la actualidad. Más que informativas, estas críticas son efímeras y marcadas y reguladas por el contexto humorístico que la red social fomenta. Esta cuestión visibiliza que la actividad metatextual, es decir, tomar distancia crítica desde un texto frente a otro texto, ya no funciona en términos retóricos. Lo que ahora toma lugar en la red social son las intimidades públicas que el usuario decide colocar en el mundo digital atado a los contextos sociales en los que se inserta. Volvemos al ejemplo del film de Batman, ¿no? Donde aparecen apreciaciones vinculadas al sesgo de los gustos personales y al consumo irónico, pero también están entremezclados estos comentarios con alusiones al género, la sexualidad, aspectos raciales, brechas sociales, ideologías políticas, en donde el fin al final no termina siendo el punto central de referencia temática de la crítica. Y finalmente, la quinta característica del humor hipermediático que encontramos en Letterboxd es la habilitación de nuevas circulaciones de lo risible. Las nuevas circulaciones de lo risible habilitan el pasaje de determinadas críticas cinematográficas que pueden tener incluso poca recepción en la red social, pero que en espacios de enunciación externos, las redes sociales principalmente, se les otorga una difusión extremadamente superior. Por eso, la crítica que circula fuertemente en redes sociales debe marginar su actividad tradicional de información, de difusión y de reflexión, y se debe privilegiar el humor como producción de sentido fundamental. De lo contrario, no se propaga, no se amplía a otros lugares de enunciación, como podemos observar ahí en la imagen, ¿no? Una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter, de alguna manera toman reseñas que están presentes en Letterboxd, algunas que tienen poca repercusión, poco número de likes, o listas que tienen poca interacción con los usuarios, se resemiotiza el sentido
Y luego en las redes sociales sí tiene un importante impacto en términos de difusión, de circulación y de apropiación, eh, digamos, en términos de resemiotización, ¿no? Entonces, la crítica de cine deja de ser un texto informativo y se centra en la búsqueda de lo visible, o en otras palabras, abandona el terreno de lo argumentativo para evitar lo que sería el reino humorístico que activa likes, comentarios y compartidas en su difusión. A modo de conclusión y por términos de tiempos, ¿por qué hablamos entonces de que en Letterboxd hay un pasaje de la crítica cinematográfica al meme? Lo vemos a través de las características del humor hipermediático que comparten ambas instancias discursivas. Las críticas que la gran mayoría de críticas que aparecen en Letterboxd y los memes. La producción colaborativa y amateur, ¿no? El acceso a las tecnologías digitales móviles democratiza la producción y distribución del humor, por lo que a priori cualquiera puede diseñar memes. En Letterboxd sucede algo similar, se invoca al usuario a la producción de un tipo de hipertextualidad, que es la parodia, y en esta línea, más que metatextos, con base en la actividad crítica, nos encontramos en presencia de hipertextos, ¿no? Después, la cuestión de la baja regulación institucional. En el caso de algunos memes, están orientados a aumentar o reforzar tópicos o a desfigurar identidades, y se invita en este proceso de resemiotización a preguntarnos si en el humor todo vale, ¿no? En Letterboxd también se parte del mismo problema, ya que en ocasiones las críticas cinematográficas pueden ser, como plantean Aumont y Marí, un instrumento grosero que exacerba el fenómeno evaluativo y atenta contra la propia lectura e interpretación del film. También el aumento de la diversidad reidera, ¿no? Al igual que sucede con los memes, Letterboxd genera un espacio donde lo breve y lo visible tiene un alto nivel de aceptación en la comunidad. Entonces se sustituye la práctica informativa por el chiste, por el humor, por la parodia, por el comentario irónico. Entonces, al igual que los memes, Letterboxd fomenta una diversidad reidera sin tratar de convencer al lector sobre los valores estéticos del texto, el texto reseñado que vendría a ser el film. A su vez, aparece la cuestión de lo reidero 24/7, ¿no? Donde la retórica ya no funciona críticamente hacia otro texto, sino que se traslada a las intimidades públicas que el usuario decide colocar en Internet con base en temas de actualidad. Entonces, los memes también aparecen en este sentido como son reconocidos por ser textos atentos a los temas sociales que están presentes en la actualidad y donde tienen una función humorística marcada por ese reporte instantáneo de que sucede un hecho en la actualidad y a los breves minutos ya tengo un meme sobre esas situaciones. Bueno, en Letterboxd sucede un margen de maniobra similar. Y finalmente, respecto a las nuevas circulaciones de lo risible, el pasaje de las reseñas de Letterboxd hacia otros lugares de enunciación, como las redes sociales, de mayor circulación discursiva, vuelve a evidenciar su configuración como contenido memístico, ¿no? Redes sociales como Instagram o Letterboxd, las reseñas como Instagram o Twitter, las reseñas de Letterboxd se resignifican, se resemiotizan a través se convierten en memes, ¿no? Tienen un aspecto memístico, debido a esa combinación entre iconos y texto, a la brevedad de su contenido, al estilo humorístico marcado por la ironía, la cuestión de la hipermediatización digital y obviamente a la amplia propagación que desde las redes sociales se genera a través de las críticas. De mi parte, muchísimas gracias por el espacio. Voy cerrando por aquí la ponencia y ha sido un gusto compartir esta instancia con todos ustedes. Muchas gracias.